To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier. Esta palabra está viva, es como las piedras vivas, se habla de piedras vivas, ¿no? Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Si ustedes callaran, dijo Jesús en cierta ocasión a la turba que estaba a su alrededor y que querían que se callaran los niños o que se hicieran las cosas de otra manera, Jesús les dijo, si ustedes callaran, estas piedras hablarían. Entonces, Dios es Dios de piedras vivas. Lo que está en el pectoral eran piedras vivas que representaban a la nación de Israel y eran piedras preciosas que brillaban, siendo activadas por el Urim y el Tumim, donde está el nombre de Dios. Pedid en mi nombre y las piedras vivas responden, y de ahí el sacerdote tenía una respuesta para la nación de Israel. Así que algo más se puede añadir sobre esto, porque en realidad si podemos trazar este hilo desde Sinaí hasta Sión, lo que ocurre a la iglesia entonces, porque alguien puede preguntar, y entonces la iglesia de Cristo tiene Urim y Tumim. Claro que sí, la iglesia tiene un pectoral, pero no es un pectoral que es externo, no es un pectoral que está hecho con manos de hombre. No, Dios transforma el templo dentro del creyente. Somos templo del Espíritu de Dios. Dentro de nosotros hay una luz, hay una lámpara que está encendida, y dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a todo entendimiento. Es lo que dice la palabra. Tenemos el Urim y el Tumim dentro de nosotros. Es que el pueblo quizás no está preocupado tanto por las cosas de Dios hoy en día, porque hay tanta abundancia en esta nación en que Dios nos ha permitido vivir. Pero eso no quita que dentro de todo verdadero creyente, y cuando digo verdadero creyente es aquel, como dice la Escritura, otra vez la suma de la palabra, aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. No es solamente decir, yo estudio un libro y decido si soy creyente o no. No, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Esto no es negociable. Y dirá, pero es que Dios entonces es un Dios exclusivo, porque solamente quiere salvar a través de Jesucristo. Ciertamente, no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que Mahoma y Buda y todas estas otras religiones, y aunque sean bien intencionadas, entonces a través de ellas no se puede llegar al Padre. No, es que Dios así lo estableció. La salvación viene de los judíos. Él lo dijo, no es la salvación, él no dijo, él pudo haber dicho la salvación viene de Ismael, pero no, él no lo dijo así. Él bendijo a Ismael, pero Ismael tenía que someterse, ¿no?, a Isaac eventualmente, y la redención iba a venir por la tribu de Judá. Entonces, de los 12 hijos de Jacob. Entonces no podemos generalizar estas cosas. Dios es Dios, y el hombre no le dice a Dios cómo hacer las cosas, como el barro no le dice al alfarero que está trabajando con él cómo le dé forma, ¿no? El alfarero hace la vasija como él quiere y la rompe y la hace de nuevo las veces que quiera. Bueno, el hombre tiene libre albedrío. Dios respeta el libre albedrío, pero ya Dios determinó que solamente a través del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, y no fue concebido por José, fue concebido por el Ruach, otra vez, por el Espíritu Santo de Dios, y así nos llega Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y a través de él, no hay otro nombre, a través de él se recibe la salvación. No nos ha dejado huérfanos. Él regresó con el Padre, está sentado a la diestra del Padre, pero nos dejó
al Espíritu Santo, al Paracleto, como se le conoce en el griego, en el Nuevo Testamento, el que está de nuestro lado. Pero sabemos, ¿no?, que no solamente está de nuestro lado, sino que está dentro, en nosotros, y nos ayuda a pensar. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es importante seguir este hilo, porque el fuego, la luz de Dios, la verdad, la santidad, todas estas cosas no se han puesto a un lado. Dios sigue siendo el mismo. Entonces esto nos lleva a nosotros al monte de Sión, nos lleva a nosotros al cristianismo, nos lleva a nosotros a lo que Jesucristo determinó entonces y cómo explicó las cosas, y dijo: yo no he venido a quitar la ley, no he venido a abrogarla, sino he venido a cumplir la ley. Él viene como Moisés, y ahora él escribe por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu de Dios. Él escribe esa palabra, esa ley en nuestros corazones. Por eso es que hay que leer la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí está el terreno donde esa palabra está siendo sembrada, para que cuando venga el Espíritu saque de ella, del buen tesoro, saca las cosas buenas, porque todo lo que Dios da es bueno. Recuerde esto, todo lo que Dios da es bueno. Si hay cosas que están en la Biblia y Dios las prometió para nosotros, y que nosotros las pidiésemos en base de pregunta, porque tenemos que preguntar como el sacerdote, porque Dios nos hizo a todos nosotros reyes y sacerdotes. Somos de un real sacerdocio. Tenemos el pectoral dentro de nosotros, tenemos la luz de Dios, tenemos las piedras vivas dentro de nosotros, tenemos el fuego de Dios, los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Todo eso está dentro de nosotros y lo hemos recibido por medio de Jesucristo, por el precio que Él pagó. Si nadie puede pagar este precio, tuvo que hacer alguien que lo hiciera, que el Padre dijera: está bien, hecho está, acepto lo que mi Hijo amado ha hecho. Ahora todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, todo aquel que cree, puede entrar en el reino del Padre, puede regresar a la casa del Padre. No importa la religión que tenga, no importa el nombre que haya venerado en el pasado. Si se arrepiente y pone esa religión a un lado, si se arrepiente y pone ese ídolo o nombre ajeno a Dios a sus espaldas, Dios le recibe. Y ese es el nuevo nacimiento. Por eso es que no podemos servir a dos señores. Si un musulmán se convierte a Cristo, pues ya no puede creer las cosas que creía antes. Tiene que creer ahora por el Espíritu de Dios en lo que Jesús de Nazaret enseñó, no hay otra. Entonces, asimismo, un budista, una persona oriental que tiene otras ideas y otras mentalidades, y algunos dirán: pero ¿cómo es posible que Dios? Es que Dios lo determinó así. Y no hay otro nombre, no puede haber muchos dioses. Dios no hizo eso, Dios solamente puso uno, a su único, por eso dice la palabra, su unigénito Hijo. Aed oíd, dice el Señor, preguntadle a Él por el Espíritu Santo, preguntadle a Él y yo le responderé, dice la palabra de Dios. Clama a mí, pregúntame a mí y yo te responderé. A través de toda la Biblia seguimos viendo la función del Urim y el Tumim. Entonces es importante que la iglesia entienda que sí, tenemos un Urim y un Tumim dentro de nosotros. Para todo creyente tenemos esa responsabilidad de consultar a Dios. Ahora, de la misma manera que esas piedras resplandecían y emanaban luz, y ocurría algo sobrenatural, bueno, de la misma manera que en el Sinaí ocurrió algo sobrenatural y hubo un gran resplandor en el cielo, truenos, vientos y como si fuera a haber una gran tormenta, cosas así. Dios estaba en el asunto, Dios estaba llamando la atención, su presencia, ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Entonces, en el Sinaí ocurrieron cosas sobrenaturales. Volviendo entonces a lo que ocurre en Sión,
cuando se establece la iglesia de Cristo de la que estábamos hablando. En el aposento alto estaban todos reunidos, 120 de los creyentes estaban ahí, cuando de momento vino un viento recio, un gran estruendo del cielo, ¿no? Y volvió otra vez a ocurrir algo sobrenatural en otro monte. Ahora estamos hablando del monte de Sión, allí en el aposento alto, y hubieron lenguas de fuego, otra vez, lenguas de fuego repartidas, y comenzaron a hablar en otras lenguas, diferentes idiomas. Se utiliza también la traducción del griego de glosalías, de diferentes lenguajes, los medos, los partos, los italianos, los griegos. Comenzaron a hablar diferentes idiomas conocidos en aquel entonces. Pero la palabra de Dios tiene cuidado de recordarnos a nosotros, ¿no?, que sí hay otros lenguajes que no se entienden, hay lenguajes angelicales. El asunto es que Dios establece esto que ocurre en el aposento alto como una señal sobrenatural, que los dejó compungidos entonces de que Dios estaba en el asunto. Y más adelante se repite en el caminar en el transcurso, en el desarrollo del cristianismo, se repite este suceso en diferentes lugares, en casa de Cornelio, allá en Éfeso, con Felipe el evangelista, en diferentes lugares. Pablo mismo reconoce que él también tuvo un encuentro. To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier.